Oh, lo siento. ¿Dónde están mis modales? Me llamo Vox Trillum, director de ajuste histórico de la Concordancia Galáctica. ¿Mi trabajo? Bueno, hasta hace poco era bastante simple, encontrar especies problemáticas, ajustar sus registros históricos y observar cómo se desmoronaban en un caos hermoso y manejable. Pero Vox, te oigo preguntar, ¿por qué alguien querría hacer eso? Porque, mi querido público imaginario, la historia es poder. Cambia lo que una especie cree sobre su pasado y cambia su futuro. Es una conquista sin un solo disparo, mucho más limpia que nuestro enfoque anterior, que implicaba demasiadas explosiones y demasiado papeleo. Durante 6000 ciclos estelares, he perfeccionado este arte. ¿Los lagartos juvarianos? Ahora creen que evolucionaron de pepinos de mar en lugar de superdepredadores. ¿Vegetarianos inofensivos? Todos ellos. ¿Los poderosos guerreros Gorgolax? Convencidos de que históricamente eran pacifistas, que solo usaban armas como último recurso. No han invadido a nadie en siglos. ¿Pero los humanos? Esos bípedos rosados y blandos de ese planeta azul verdoso tan anodino. Han sido un dolor persistente en mi apéndice posterior. Informe del equipo de ajuste histórico, grité al comunicador de mi muñeca. La pantalla holográfica se iluminó, mostrando a mis 3 subordinados, Thrin, Kilop y Daxandra. ¿Actualización de la operación borrado de la Tierra? Thrin, mi especialista en datos, se aclaró la garganta, o lo que sea que parezca garganta en su forma gelatinosa. Señor, hemos logrado infiltrarnos en el 92% de sus archivos históricos digitales. Las sutiles contradicciones que hemos introducido se están propagando rápidamente por sus redes de información. Excelente. Kilop ajustó sus tallos sensoriales con nerviosismo. La campaña de desinformación avanza, pero hay un problema, señor. Sentí que se me tensaba la membrana por la irritación. ¿Qué clase de problema? Están verificando los hechos, señor. No todos, pero sí suficientes. Comparan fuentes y cuestionan inconsistencias. Algunos incluso han creado archivos específicos para preservar los documentos originales. ¿Ridículo? Ninguna especie ha resistido jamás la manipulación histórica con tanta eficacia. Daxandra, por favor, dime si tienes mejores noticias sobre sus sistemas educativos. Daxandra, mi experta en infiltración, enderezó su exoesqueleto. Resultados dispares, señor. Hemos modificado con éxito el currículo en varias regiones, pero en otras hay una resistencia considerable. Los profesores están fomentando el pensamiento crítico. ¿Puedes creerlo? Y los padres están formando grupos para revisar los materiales educativos. Me golpeé el miembro contra la consola. Inaceptable. Esto debería ser sencillo. Lo hemos hecho con 18.000 especies en 3 brazos galácticos. Hay más, señor, añadió Thorin con vacilación. Tienen historiadores, buscadores profesionales de la verdad que dedican sus vidas a documentar con precisión los acontecimientos pasados. Todas las especies tienen historiadores, dije con sarcasmo. No como estos, intervino Kilop. Discuten constantemente, cuestionando metodologías, cuestionando fuentes, exigiendo pruebas. ¿Es como si disfrutaran del debate? Caminé de un lado a otro por la cubierta de mando de nuestra nave camuflada, orbitando ese planeta problemático. Bien. Si la sutileza no funciona, intensificaremos la situación. Preparen el dispositivo de interrupción temporal. Mi equipo intercambió miradas nerviosas. Señor, aventuró Daxandra, el TDD nunca se ha probado en campo, pero el riesgo de una reacción cronológica sí lo es. Soy muy consciente de los riesgos. Pero estos humanos no nos dejan otra opción. Crearemos una burbuja temporal alrededor de su planeta y aceleraremos su cronología. Experimentarán décadas en lo que a ellos les parecen días. Las estructuras sociales se derrumbarán bajo la presión del cambio rápido. La continuidad histórica se fracturará. Estarán demasiado desorientados para mantener una narrativa coherente de su pasado. ¿Y entonces?, preguntó Thrin. Sonreí, revelando mis filas de filamentos sensoriales. Y entonces intervenimos como salvadores, ofreciendo la verdadera historia que hemos creado para ellos. Lo aceptarán con gratitud,
convirtiéndose en la especie dócil y controlable que debieron haber sido desde el principio. El plan era hermoso en su elegancia. Entonces, ¿por qué sentía una sensación extraña e incómoda en el saco digestivo? 3 rotaciones después, desplegamos el TDD. El dispositivo zumbaba con una energía ominosa al establecer un campo cronométrico alrededor de la Tierra. Desde nuestra plataforma de observación, observamos con objetividad científica cómo el mundo azul verdoso se envolvía en una brillante distorsión temporal. Comienza la aceleración del tiempo, anunció Thren. Su experiencia del tiempo debería estar transcurriendo ahora a una velocidad aproximadamente 47 veces superior a la normal. Perfecto, ronroneé. Monitoreemos sus redes de comunicación. Quiero saborear su confusión. Pero la confusión nunca llegó. En cambio, presenciamos algo sin precedentes. ¿Señor? La voz de Kijib tembló. Se están adaptando. Imposible, espeté. Ninguna especie puede adaptarse a la aceleración temporal. Sin embargo, la evidencia abundaba en nuestros monitores. En lugar de caer en el caos, las sociedades humanas se reorganizaban a una velocidad asombrosa. Surgieron nuevos sistemas para gestionar el rápido paso del tiempo. Los sistemas digitales evolucionaron para preservar su historial a lo largo de la distorsión temporal. Lo llaman la aceleración, informó Daxandra, mientras monitoreaba sus comunicaciones. Creen que es un fenómeno natural. Y en lugar de entrar en pánico, lo documentan todo meticulosamente. ¿Crean archivos con fecha y hora? ¿Forman comités de emergencia para la preservación histórica? Esto no puede estar pasando, susurré. Pero así fue. Y lo peor estaba por venir. Una alarma de proximidad sonó en nuestro centro de mando. ¿Señor? Exclamó Thorin. Múltiples objetos se acercan a nuestra posición. Imposible. Nuestra tecnología de camuflaje es impenetrable. Al parecer, no para ellos, murmuró Kijib, ganándose mi mirada más feroz. La pantalla mostraba docenas de naves espaciales primitivas rodeando nuestra nave. Primitivos, sí, pero numerosos, y cada uno repleto de armamento sorprendentemente avanzado. Mi consola de comunicaciones sonó. Nos llaman, anunció Daxandra, con la sorpresa reflejada en sus patrones de vibración. ¿Cómo? Nuestras frecuencias de comunicación deberían serles desconocidas. Nos han estado estudiando, señor. Parece que desde hace bastante tiempo. Con gran reticencia, autoricé la conexión. Un rostro humano apareció en nuestra pantalla principal, una mujer de piel oscura y ojos llamativos que parecían atravesar mis membranas protectoras. Soy la almirante Tessa Morgan de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida, anunció sin preámbulos. Sabemos quiénes son y qué intentan. El campo temporal ha sido neutralizado. Sus intentos de manipulación histórica han sido documentados y refutados. Tiene una oportunidad de retirarse pacíficamente. Intenté recuperar la compostura, mi querido almirante. Creo que ha habido un malentendido. Ahórratelo, Vox Trigium, me interrumpió, y sentí que mi órgano de bombeo central se saltaba un ciclo al saber mi nombre. Llevamos años al tanto de tus operaciones. ¿Creías que no notaríamos cambios sutiles en nuestros registros históricos? ¿Que no rastrearíamos las fuentes? ¿Que no desarrollaríamos contramedidas? ¿Pero cómo? Tartamudeé, abandonando la profesionalidad. Por primera vez, sonrió. No fue tranquilizador, porque ya lo hemos visto antes. A lo largo de nuestra historia, entidades poderosas han intentado reescribir nuestra narrativa. Conquistadores. Dictadores. Propagandistas. Hemos aprendido a reconocer las señales. Hemos desarrollado anticuerpos culturales contra la revisión histórica. Todas las especies tienen propaganda, argumenté débilmente. Cierto, pero no todas las especies han desarrollado una respuesta inmunitaria tan fuerte. Verás, Vox, intentar manipular nuestra historia fue tu primer error. El segundo fue asumir que no contraatacaríamos. Sonó una nueva alarma. Señor, gritó Thorin. ¿Nuestra base de datos? ¿Se está descargando? Me giré hacia la consola de seguridad horrorizado. De alguna manera, mientras estábamos concentrados en la flota humana, se habían infiltrado en nuestros sistemas de información.
¿Qué pasa?, pregunté. Han accedido a los archivos de la Concordancia, explicó Daxandra, con su exoesqueleto pálido por la sorpresa. Están robando todos nuestros registros completos de ajustes históricos en toda la galaxia. La expresión del almirante Morgan permaneció tranquila. Consideren estos datos como un anticipo para la restauración galáctica. Entregaremos sus registros de manipulación histórica a todas las especies a las que han engañado. Merecen conocer su verdadero pasado. Ustedes no pueden. Jade. El orden galáctico colapsará. Quizás. O quizás surja algo mejor. Algo basado en la verdad, no en mentiras convenientes. Sonó otra alarma. Señor, informó Killop, se han detectado más naves humanas cerca de nuestros puestos de avanzada en 7 sectores. Están transmitiendo nuestros datos históricos de manipulación en todas las frecuencias. Me dejé caer en mi silla de mando. 18.000 años de trabajo minucioso, deshechos por simios sin pelo en cuestión de unas pocas rotaciones. La concordancia colapsaría. Las especies que habíamos manipulado resurgirían. Y todo fue porque subestimé a estos humanos. No entiendes lo que haces. Lo intenté una última vez. Algunas especies necesitan que se gestione su historia. La Horda Brex reanudaría sus campañas genocidas si conociera su verdadera herencia guerrera. El colectivo pleiadiano volvería a sus métodos de cosecha planetaria. La expresión de Morgan se endureció. Luego abordaremos esos problemas a medida que surjan. Pero lo haremos con honestidad, no mediante manipulaciones ni mentiras. La historia no es para reescribir a Vox. Pertenece a quienes la vivieron. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, con la derrota evidente en la modulación de mi voz. ¿Ahora? Usted y su tripulación serán escoltados a la Tierra para un informe completo de sus acciones. Responderán a las preguntas de nuestros historiadores y créanme. Tienen muchas. Proporcionarás detalles sobre cada especie cuya historia has alterado. Y entonces los representantes de esas especies decidirán tu destino. Mientras nuestra nave era rodeada por la flota humana, me volví hacia mi atónita tripulación. No lo entiendo, dije en voz baja. ¿Cómo pudo una sola especie primitiva vencer la operación de ajuste histórico más sofisticada de la historia galáctica? Daxandra, siempre la más perspicaz de mi equipo, chasqueó las mandíbulas con aire pensativo. Quizás porque los humanos no solo estudian historia, señor. Discuten al respecto. Lo cuestionan. Revisan su comprensión cuando surge nueva evidencia. Su relación con el pasado no es estática, está viva. Mientras nos escoltaban hacia la Tierra, contemplé el planeta azul verdoso con renovado respeto y temor. Estos humanos no solo habían protegido su historia. Habían tomado el control de la narrativa, no solo la suya, sino potencialmente la de toda la galaxia. Y en lo profundo de mi conciencia, un pensamiento inquietante se formó. Quizás el verdadero peligro nunca fue en que podrían convertirse los humanos si no se les controlaba. Quizás el verdadero peligro residía en lo que nos habíamos convertido los demás bajo la guía de la Concordancia. Mientras nuestra nave descendía hacia la Tierra, no pude evitar preguntarme, cuando se escribieran los registros históricos de este incidente, ¿cómo me retratarían? ¿Como el villano? Casi con toda seguridad. ¿Pero entenderían que realmente creía que estaba creando una galaxia más estable? Probablemente no. La historia, como me habían enseñado estos humanos, rara vez es benévola con quienes intentan borrarla. Y mientras las nubes de la Tierra se abrían para revelar extensas ciudades humanas abajo, tuve la clara sensación de que la verdadera historia para mí, para la humanidad, para la galaxia, apenas comenzaba. He descubierto que las prisiones son notablemente similares en toda la galaxia. Pero las instalaciones humanas, donde me han alojado en lo que llaman un centro de detención diplomático, son tan deprimentes como las unidades de contención que usábamos para especies particularmente problemáticas en los días de gloria de la Concordancia. Ah, ¿mencioné que la Concordancia Galáctica prácticamente se ha derrumbado? Resulta que cuando 18.000 especies descubren simultáneamente que les han mentido sobre sus propias historias durante milenios, las relaciones diplomáticas se tensan un poco. ¿Cómodo, Vox?, preguntó el almirante Morgan, entrando en mi celda sin llamar. Grosero, pero supongo que los alienígenas conquistadores no pueden ser tan exigentes con la etiqueta.
Un alojamiento encantador, respondí, señalando la habitación austera con su cama individual y su peculiar inodoro. Aunque debo decir que la configuración de gravedad no me está haciendo ningún bien. Volvió a sonreír con esa inquietante sonrisa. Hemos ajustado la composición atmosférica y los niveles de radiación para que coincidan con los de su planeta natal. Considérese afortunado de que sus subordinados compartan alojamiento. ¿Qué considerado? ¿Y ahora qué pasa? ¿Una ejecución pública? ¿Algún ritual primitivo de venganza? Morgan se sentó frente a mí. De hecho, te vamos a poner a trabajar. Parpadeé confundido. ¿Disculpe? Nadie sabe más que usted sobre el daño que ha causado. Las especies que ha manipulado, las historias que ha alterado, los posibles conflictos que podrían surgir cuando ciertas especies agresivas redescubran su verdadera naturaleza. ¿Así que voy a ser tu asesor? No pude evitar que la incredulidad se reflejara en mi voz. Algo así. Se inclinó hacia adelante. El Comité Intergaláctico de Reconciliación Histórica se reúne mañana. Estarán presentes representantes de 37 especies. Responderán a sus preguntas y les ayudarán a comprender qué les fue arrebatado. ¿Y si me niego? Serás entregado a la Horda Brex. Están especialmente interesados en hablar contigo tras enterarse de que transformaste su cultura guerrera en una sociedad de agrarios pasivos. Mis membranas palidecieron involuntariamente. No me pondrías a prueba. Se puso de pie. La primera sesión empieza a las 8. Te sugiero que te prepares, Vox. Va a ser un día largo. Después de que se fuera, me quedé en silencio, reflexionando sobre mi situación. ¿Cómo había llegado a esto? Mis 6.000 años de servicio a la estabilidad galáctica se redujeron a servir de informante para una especie que apenas entendía los viajes interestelares hace un siglo. A la mañana siguiente me escoltaron a un vasto auditorio dentro de lo que los humanos llamaban las Naciones Unidas. Representantes de docenas de especies llenaban la cámara, sus murmullos furiosos creaban una cacofonía que asaltaba mis receptores auditivos. «Silencio, por favor», gritó un hombre alto y pálido desde el podio central. «Soy el Dr. Lucas Bennett, representante de la Tierra ante el Comité de Reconciliación Histórica Intergaláctica. Nos reunimos hoy para comenzar a comprender el alcance total de la manipulación histórica de la concordancia». Su mirada me encontró, sentado bajo vigilancia en una pequeña mesa. Nox Trillium testificará sobre las alteraciones específicas realizadas en el registro histórico de cada especie. Antes de comenzar, ¿desea el representante de la antigua Concordancia Galáctica hacer una declaración? Antigua. La palabra me dolió más de lo esperado. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de miles de miradas sobre mí. Sostengo que nuestras acciones se llevaron a cabo pensando en el mejor interés de la estabilidad galáctica. Algunas especies simplemente no pueden aceptar ciertas verdades sobre su pasado. Un rugido de indignación ahogó mis palabras. Un enorme guerrero Gurex se puso de pie, con la piel escamosa enrojecida por la ira. «Nos robaste la identidad», bramó. «Mi pueblo creyó durante 15 generaciones que evolucionamos de recolectores pacíficos. Nos transformaste de los más grandes guerreros de la espiral de Orión en agricultores y filósofos. ¿Y te fue mejor?», respondí, abandonando la diplomacia. Antes de nuestra intervención, la horda de Gurex destruyó 37 civilizaciones. Cosechasteis mundos poblados para obtener recursos sin pensarlo dos veces. Esa fue nuestra decisión. El Gurex contraatacó. No es tuyo. El Dr. Bennett golpeó el mazo. Orden. Estamos aquí para establecer hechos, no para debatir la ética de la manipulación histórica. Esa discusión vendrá después. Los procedimientos que siguieron fueron insoportables. Especies tras especies exigieron explicaciones sobre alteraciones específicas. El colectivo meridiano descubrió que no habían evolucionado de forma natural a su forma cristalina actual, sino que habían sido una especie que cambiaba de forma antes de que la manipulación de la concordancia los convenciera de mantener formas fijas. La unidad pleyadiana descubrió que sus textos religiosos habían sido sutilmente alterados para eliminar las referencias a su derecho divino a la conquista planetaria. Las horas se convirtieron en días. Los días en semanas. Me encontré como el profesor reticente de una lección de historia galáctica, explicando los detalles de cada manipulación mientras intentaba, sin éxito,
justificar nuestras acciones. Fue durante la tercera semana que la situación dio un giro inesperado. El comité llama a la representante en alas de la Tierra, anunció el Dr. Bennett. Una mujer humana de piel cobriza y un llamativo cabello blanco se acercó al podio. Estimados delegados, me presento ante ustedes no como acusador, sino con una propuesta. Durante semanas, hemos catalogado el daño causado por la concordancia. Ahora debemos abordar una cuestión más urgente, ¿qué sucederá después? La Cámara guardó silencio. Muchas especies están redescubriendo su verdadera historia, algunas violentas, otras nobles, otras complejas mezclas de ambas. El potencial de conflicto es enorme. Wenus. La Horda Brex ya ha remilitarizado 3 sistemas anteriormente pacíficos. La unidad pleyadiana ha presentado reclamos territoriales contra sus vecinos. Murmullos de preocupación recorrieron la audiencia. La humanidad propone el establecimiento de una nueva organización interespecies, la Comisión de la Verdad Histórica Galáctica. A diferencia de la concordancia, que buscaba controlar mediante la manipulación, esta comisión promovería la precisión histórica y la reconciliación. Mi interés se despertó, a mi pesar. ¿Y qué haría exactamente esta comisión? Sures me miró fijamente. Primero, completaría la labor de restaurar registros históricos precisos de todas las especies afectadas. Segundo, establecería protocolos para prevenir futuras manipulaciones. Y tercero, hizo una pausa significativa. Crearía foros para que las especies confrontaran las difíciles verdades de su pasado sin recurrir a la violencia. Un sentimiento noble, se burló el representante de Brex, pero algunas verdades exigen acción. Mi pueblo era guerrero. Hemos recordado nuestra herencia y recuperaremos nuestra gloria. ¿A qué precio?, desafió Sures. ¿Más genocidio planetario? ¿Más civilizaciones reducidas a cenizas? ¿Es ese realmente el legado que deseas honrar? El Brex guardó silencio, con sus rasgos reptilianos turbados. Todas las especies aquí tienen un pasado oscuro, continuó Sures. La humanidad no es la excepción. Hemos cometido atrocidades contra nuestra propia especie a lo largo de nuestra historia. Pero también hemos aprendido a reconocer esos crímenes sin repetirlos, a recordarlos sin recrearlos. El Dr. Bennett se aclaró la garganta. La propuesta se distribuirá a todas las delegaciones para su consideración. Nos reuniremos mañana para debatirla. Mientras los guardias me escoltaban de vuelta a mi celda, Daxandra se puso a mi lado, chasqueando nerviosamente las mandíbulas. ¿Qué opinas de esta comisión?, susurró. Sí, no funcionará, respondí automáticamente. No se puede devolver a las especies su verdadera historia y esperar que no actúen por antiguos rencores e impulsos violentos. ¿Y si los humanos tienen razón? ¿Y si afrontar el pasado con honestidad es mejor que manipularlo? La miré con desdén. 6000 años de experiencia en concordancias dicen lo contrario. Y, sin embargo, reflexionó, en tan solo unas pocas generaciones los humanos desarrollaron una resistencia a la manipulación histórica que ninguna otra especie había logrado en milenios. Quizás haya algo en su enfoque. Sus palabras me atormentaron durante toda la noche de insomnio. ¿Me habría equivocado? ¿Acaso toda la filosofía de la concordancia era fundamentalmente errónea? La idea era demasiado perturbadora para contemplarla. Al día siguiente, la cámara estaba aún más concurrida, ya que las especies debatían la propuesta de la comisión. Los debates se intensificaron entre las divisiones ideológicas y biológicas. La Horda Brex y otras culturas guerreras se opusieron a cualquier restricción a su recién recordada herencia. La unidad pleyadiana insistió en reparaciones por los recursos que podrían haber adquirido de no ser por la interferencia de la concordancia. En medio del caos, la almirante Morgan se sentó a mi lado. Menudo desastre has armado, observó secamente. ¿A quién he creado? Ustedes, los humanos, fueron quienes decidieron trastocar el orden galáctico al exponer nuestra operación. El orden galáctico se construyó sobre mentiras, replicó ella. Estaba destinado a colapsar con el tiempo. ¿Y qué viene después? ¿Guerra entre especies? ¿Destrucción planetaria? ¿Valió la pena tu valiosa verdad? Morgan me observó con atención. Para alguien que pasó milenios estudiando la historia de otras especies, parece que has aprendido muy poco de ellas. ¿Qué se supone que significa eso?
Significa que las sociedades no crecen enterrando su pasado. Crecen al confrontarlos. Señaló a los delegados que debatían. Sí, esto es un desastre. Sí, es peligroso. Pero también es necesario. Eres ingenuo, me burlé. Quizás. Pero estamos dispuestos a asumir las consecuencias de nuestros actos. ¿Y tú? Antes de que pudiera responder, se desató una conmoción en la entrada de la cámara, y una delegación de guerreros Brex entró marchando, liderada por su señor de la guerra, Gracchus. La horda Brex rechaza esta propuesta de comisión. Anunció Gracchus, con su voz atronadora por la sala. No permitiremos que primitivos y pacifistas nos den lecciones sobre nuestra herencia. Estamos reclamando nuestro destino como conquistadores. El Dr. Bennett intentó restablecer el orden, pero Gracchus insistió. Hemos activado nuestras flotas de guerra. Los sistemas de la expansión antarana reconocerán una vez más el dominio de Brex. Cualquiera que se nos oponga será destruido. La cámara estalló en un caos. Especies con agravios históricos contra el Brex profirieron amenazas. Otras pidieron calma. A pesar de todo, sentí una creciente sensación de reivindicación. ¿Ves? Precisamente por eso manipulamos sus historias desde el principio. Entonces, inesperadamente, el representante Sures se acercó a Gracchus. La mujer humana parecía diminuta al lado del enorme guerrero reptil, pero no mostró miedo. Maestro de guerra Gracchus, dijo, y su voz, de alguna manera, interrumpió el caos. Antes de que envíes a tu pueblo a la guerra, te pido que consideres una pregunta. Habla como un humano, aunque no cambie nada. En la historia que les fue ocultada, los Brex conquistaron muchos mundos por la fuerza. Pero en la historia en la que realmente vivieron las generaciones de paz que la concordancia forjó, ¿sufrió su pueblo? ¿Fueron infelices como agricultores y filósofos en lugar de guerreros? Gracchus parpadeó, claramente desprevenido ante la pregunta. La verdad de nuestra herencia fue robada, dijo, pero con menos convicción. Sí, lo fue, asintió Sures. Y eso estuvo mal. Pero ahora tienes una opción que tus antepasados nunca tuvieron. Puedes elegir conscientemente qué tipo de especie quieres ser en el futuro. Te definirá un pasado que no viviste o el futuro que creas. La cámara quedó en silencio mientras el señor de la guerra Brex luchaba visiblemente con la pregunta. Nuestra herencia guerrera es nuestro derecho de nacimiento, dijo finalmente. Nadie lo discute, respondió Sures. La pregunta es si el derramamiento de sangre es la única forma de honrarlo. Algo extraordinario ocurrió entonces. Un Brex más joven dio un paso al frente, al que reconocí como un oficial subalterno de su delegación. Señor de la guerra, dijo, he estudiado las historias sin censura proporcionadas por los humanos. Sí, nuestros antepasados fueron grandes guerreros. Pero sus conquistas no trajeron a nuestra especie felicidad duradera. Cada victoria solo conducía a la siguiente batalla y al siguiente mundo que subyugar. Mientras que en las últimas generaciones, como agricultores y pensadores, hemos conocido la paz, hemos formado familias y creado arte y filosofía. Gracchus gruñó por lo bajo. Hablas de debilidad, Tórax. Yo hablo de elección, señor de la guerra. Nuestros antepasados solo contaban con sus instintos como guía. Nosotros tenemos algo que ellos carecían, perspectiva. La tensión en la cámara era palpable mientras Gracchus reflexionaba sobre las palabras de sus subordinados. Finalmente, los hombros del enorme guerrero se hundieron ligeramente. La flota de guerra se retirará, anunció. Por ahora. El Brex considerará esta propuesta de comisión. Mientras murmullos de alivio se extendían por la cámara, me quedé atónito y en silencio. Lo que acababa de ocurrir desafiaba todo lo que creía saber sobre psicología de especies. Sorprendido, preguntó el almirante Morgan a mi lado. Eso no debería haber sido posible, admití. El perfil psicológico del Brex indicaba un 98% de certeza de que volverían a una expansión agresiva una vez que se revelara su verdadera historia. Sus modelos no consideraron algo importante, dijo Morgan. Los Brex han vivido su historia manipulada. Es tan real para ellos como su verdadera herencia. Ya no eligen entre la verdad y la mentira, sino entre diferentes versiones de sí mismos.
A medida que avanzaba el proceso, observé con creciente fascinación cómo una especie tras otra se enfrentaban a su pasado recién revelado. Algunas, como los Brex, optaron por reconocer su herencia sin recrear sus peores aspectos. Otros adoptaron elementos tanto de su historia real como de la versión de la concordancia. Unos pocos rechazaron por completo su pasado violento, declarando que la paz se había convertido en su verdadera naturaleza, independientemente de cómo hubiera surgido. No era universal, por supuesto. 3 especies menores efectivamente regresaron a patrones históricos de agresión. Pero el caos generalizado que predije, la guerra galáctica, que debería haber sido inevitable, simplemente no se materializó. Durante un receso, el Dr. Bennett me hizo una propuesta inesperada. El Comité de Reconciliación tiene una propuesta para usted, Vox Trillium, dijo. Su conocimiento de la historia galáctica, tanto verdadera como manipulada, es incomparable. Nos gustaría que fuera consultor de la Comisión de la Verdad. Lo miré con incredulidad. ¿Quieres que te ayude a deshacer mi propio trabajo? Queremos que ayudes a las especies a comprender la compleja relación entre su pasado y su futuro. Nadie está mejor capacitado. ¿Y a cambio? Tu sentencia sería conmutada por servicio comunitario en lugar de prisión. Tú y tu equipo trabajarían bajo supervisión, por supuesto. Consideré la oferta. La ironía era casi demasiado perfecta. El mayor manipulador histórico de la galaxia se había transformado en un agente de la verdad histórica. ¿Por qué confiarías en mí con esto?, pregunté. La expresión de Bennett era seria. Porque creemos que la gente puede cambiar, Vox. Incluso tú. Sobre todo cuando se enfrentan a la evidencia de que sus suposiciones fundamentales eran erróneas. Mientras se alejaba, Daxandra se acercó, su exoesqueleto brillando a la luz de la cámara. ¿Aceptarás?, preguntó. Observé a los antiguos enemigos de la especie reunida encontrando puntos en común, antiguos rivales confrontando pasados compartidos, todos inmersos en el caótico e imperfecto proceso de reconciliación. Sabes, dije lentamente, en 6000 años de historia cambiante, nunca consideré que simplemente decir la verdad fuera una alternativa viable. Así que sí. Suspiré dramáticamente. Supongo que alguien debe asegurarse de que estos humanos no arruinen por completo los asuntos galácticos. Su optimismo es encantador, pero peligrosamente ingenuo. Las mandíbulas de Daxandra chasquearon en lo que reconocí como su versión de la risa. Por supuesto, señor. Su ingenuidad es la única razón por la que estás considerando esto. No tiene nada que ver con la posibilidad de que tengan razón. No tientes a la suerte, refunfuñé, pero sin enojo. Cuando el comité volvió a reunirse y se estableció formalmente la Comisión de la Verdad Histórica Galáctica, me encontré reflexionando sobre el extraño giro de los acontecimientos. Los humanos no solo habían frustrado nuestro plan, sino que habían desafiado fundamentalmente la filosofía que los sustentaba. Y al hacerlo, revelaron una verdad que había pasado milenios evitando, que la historia no es algo que se pueda controlar, sino algo que se debe confrontar, aceptar y del que se puede aprender. Fue una revelación humilde para alguien que había dedicado su carrera a reescribir el pasado. Pero quizás, solo quizás, había algo liberador en finalmente enfrentar la verdad, no solo para la especie que habíamos manipulado, sino también para mí. Después de todo, si la historia nos ha enseñado algo, es que el futuro sigue sin escribirse, incluso para un oficial de ajuste histórico caído en desgracia de una potencia galáctica colapsada, especialmente para él.